que muy justo no es el terreno de juego por lo que acabamos de ver. Llegamos a la última mesa y no por eso la menos interesante o importante, todo lo contrario, porque vamos a hablar ahora también de la situación legal de la que tenemos aquí en España y también de la psicología, porque contamos con Laura Redondo, que es doctora en psicología y mediadora civil y mercantil por el Colegio de Psicología de Galicia, es experta en psicología de la actividad física y del deporte, participa en la docencia de asignaturas en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el grado de Fisioterapia y también del grado de Bellas Artes. También contamos con María José López González, abogada, máster en Derecho Deportivo, diplomada en Derecho Comunitario y es la codirectora de la asesoría jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles. Creo que ellas son las mejores que nos pueden conducir ahora en esta última mesa. Vamos a tener una pequeña presentación por parte de cada una de ellas para luego entrar en materia, pero yo creo que en la anterior mesa nos han dejado, Isabel Guerrero nos ha dado un dato que creo que por ahí también tenemos que empezar a pensar. Nos han dicho que hay 977 personas directivas en las federaciones, solo 231 mujeres. Eso quiere decir que no estamos cuando se toman las decisiones. Y luego nos pasan cosas como estas, porque no estamos ahí para decidir. Deciden ellos por nosotras y siempre llevamos las de perder. Vamos a dar paso primero a María José López, por favor, para que nos comente cuál es la situación legal en la que estamos. Bueno, en primer lugar, pues muchas gracias y felicidades a las organizadoras y muy especialmente pues a Ángeles y a Lola, que son las interlocutoras con las que hemos venido trabajando, ¿no? Bueno, yo voy a intentar ser lo más breve posible, pero hay una cosa que se me ha ocurrido a lo largo de las intervenciones y que es interesante, el dopaje de Estado. Es decir, que con estas leyes puede que el Estado esté cometiendo un dopaje contra nosotras. Es decir, que es interesante a lo mejor estudiar esa vía para el Código Penal, ¿vale? Luego, la otra cuestión, para centrar un poco el debate. A ver, aquí estamos hablando de un marco laboral. Estamos hablando de la presencia de las mujeres. Estamos hablando de que las mujeres en nuestro país, concretamente, en muchas partes del mundo, están discriminadas, no solamente desde el punto de vista de hecho y de derecho. Cuando Cristina decía ahora el tema este de la escasa presencia de las mujeres en los órganos directivos, tenemos 66 federaciones y solo son 2 presididas por mujeres. Leiro Laverría, que es una deportista que ustedes habrán podido observar con las ideas muy claras, Leire la echa de la actividad competitiva del ciclismo porque reivindica ante su federación que quería seguir amamantando a su hijo. Le dijo a la Federación de Ciclismo, ese es tu problema, no es el mío. Esa señora lo tiene judicializado, llevamos desde el 2018 en la Audiencia Nacional, y ¿por qué no hay tantas mujeres liderando? Sencillamente porque las expulsan con las normas segregacionistas discriminatorias que tienen las federaciones, ¿vale? Que les cuesta ahora decir no estamos en la onda esta porque políticamente correcto es lo que toca, pero por debajo nos siguen haciendo lo mismo, ¿vale? Entonces es importante que tengamos en cuenta esta cuestión. Yo les voy a intentar poner un ejemplo y luego entraré un poco en el marco de la ley, ¿ok? A ver, yo cuando era pequeña me encantaba jugar al fútbol. Nosotros somos una familia numerosa, ¿ok? Y entonces yo soy gemela con otra persona, chica también. Y jugaba al fútbol y entonces siempre teníamos patas con mi padre en lo mismo. Mi hermana y yo de delantero y mis hermanos en el medio, ¿vale? Entonces mi padre le decía, a ver, vosotros no se os ocurra acercaros a las muchachas, ¿sabes? Es decir, él tiraba el balón, nosotras por supuesto nunca estábamos fuera de juego y venga goles, siempre ganábamos. Por supuesto, ¿no? Es decir, eso es normal, lo podemos hacer ahora en cualquier lugar, en cualquier escenario y en nuestros polideportivos y en el patio de nuestras viviendas y demás. No pasa absolutamente nada. Pero cuando esas reglas tienen que ser justas, evidentemente nadie las entendería, ¿no? Dice, bueno, ahí hay una posición de poder del padre manchado con las hijas para que marquen y marquen goles. Eso nadie lo admitiría, ni el Comité Olímpico Internacional, ni ninguna institución. Bueno, pues esto es lo que quieren hacer ahora, pero al efecto contrario. Esa es la pura realidad, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos en el mundo del deporte? El mundo del deporte federado, porque lo que hay ahora en la legislación española es el anteproyecto de ley del deporte y el anteproyecto de ley de la denominada ley trans, ¿vale? Es decir, que son los marcos en los que estamos discutiendo y en los que tendremos que intervenir. El elemento clave
es lo que se llama la licencia, ¿vale? La licencia es un documento de carácter administrativo que te habilita para participar en la competición. Sin licencia usted no puede participar en ningún tipo de competición, ¿ok? Esto es importante que lo tengamos. Y ahí, en ese marco jurídico, es donde está el debate en el que nosotros estamos ahora, ¿vale? Nadie asume, todo el mundo entiende lo que dice nuestra Constitución española. Las administraciones públicas tienen la obligación, por el 43.3 de la Constitución española, de promover el deporte. Promoción del deporte, básicamente lo que dice nuestro texto constitucional, ¿ok? Y luego están las leyes autonómicas, la ley del deporte, ¿vale? Y luego tienen lo que son los estatutos de las federaciones internacionales, el Comité Olímpico Internacional, un marco jurídico que básicamente está supeditado a la legislación suiza, porque es la sede. Ok, bien, esas son las reglas de juego. Entonces, el debate se produce cuando nosotros introducimos esas normas en el ámbito de nuestra actividad deportiva, ¿vale? ¿Qué es lo que nos afecta? La ley del deporte, que es lo que regula. La ley del deporte, cuidado, a nivel estatal, ¿vale? Porque luego están las leyes autonómicas, donde estos temas no son tan conflictivos, porque es la promoción del deporte sin más, no entra en el deporte federado. Realmente la ley del deporte estatal es una ley que regula el deporte federado, ¿vale? Que regula el deporte federado. Significa que hay un 80% de la población que practica deporte que está fuera de esta norma jurídica, ¿vale? Entonces, la ley, el anteproyecto actual de ley habla de esto. Estos son uno de los artículos significativos, porque luego les voy a explicar un poco, bueno, las diferencias, ¿no? Bueno, los fines de esta nueva normativa, la prevención de control, erradicación de cualquier tipo de violencia y demás. Este artículo, básicamente, está dentro de la ley 2007 contra el racismo, la xenofobia y demás. Estos artículos se introducen ahora, en las vísperas de Navidades, cuando introducen el anteproyecto de ley en la Cámara, en el Congreso de los Diputados, los efectos del desarrollo parlamentario. Yo les voy a traer los artículos significativos sobre los que hay que trabajar en las enmiendas, ¿vale? El 17. Criterios para la ordenación deportiva administrativa. Fijar objetivos comunes para alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, especialmente en materia de hombres y mujeres en los respectivos ámbitos competenciales. Ustedes lo leen esto y dicen, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Pues no lo sé, francamente, no lo tengo muy claro, ¿vale? Es un brindis al sol que está ahí. ¿Puede coincidir eso con lo que dice el artículo 29 de la Ley de Igualdad, que, como decía la colega italiana, que es un buen argumento para utilizar vía jurisdiccional el asunto en relación a la Ley de Igualdad de Oportunidades, que se llama Ley de Igualdad en básico al ámbito del hombre laboral, al ámbito laboral, perdón? Pues sí, pues esta podría ser una definición. Es que sí. Este es más lento que yo, ¿eh? A ver, bueno, pues yo quería traer, básicamente aquí quería traer una serie de artículos, sobre todo uno, me interesa el 45, ¿vale? Y el 78, el 45 de la Ley Trans y el 78. Y son los que voy a ver porque, bueno, al final nos tenemos que mover en el mundo jurídico los que estamos trabajando en el mundo jurídico, ¿vale? A ver, el deporte tiene distintos niveles de competición, ¿vale? Y en esos distintos niveles de competición lo que se trata es que participe el mayor número de personas sin entrar en otro tipo de valoración. ¿En cuál es la valoración en la que nosotros entramos? ¿Vale? Aquí, el anteproyecto de ley del deporte, derechos de las personas deportistas. Evidentemente, en principio, otro artículo, otro brindis al sol en relación a que todas las personas tienen que tener derecho a hacer deporte. Ahí nadie puede decir nada. ¿Dónde se produce, podemos decir, el elemento sustancial? Cuando vamos al tema profesional, ahí es donde se produce realmente la cuestión. Aquí pone, yo he intentado traer el anteproyecto de ley Trans, que todavía no está en debate parlamentario, pero la ley del deporte sí, porque ya está en fase de enmienda, y dice el artículo 25A, el fomento de la promulgación de normativas reguladoras de competición deportiva que respeten la diversidad sexoafectiva de las personas LGTBI. Casi no tengo respiración para terminar. ¿Qué es eso? Pues tampoco lo tengo claro, tampoco está claro este asunto, ¿no? Otro brindis al sol. Pero sí que es verdad que eso, depende de qué juez o juezas tocamos,
se nos puede abrir el melón, ¿vale? Pero bueno, ahí tienen ustedes esto, ¿vale? Entonces dice, actividad física es un par de artículos que tiene la ley trans en relación con el tema del deporte, ¿vale? Ya la ley trans, donde nos habla del tema de la autoafirmación, ley trans, ¿vale? Contexto del deporte, segregación, competición, juego limpio, conciliación, maternidad. Bueno, por supuesto, aquí en el ámbito del deporte, el tema de la maternidad y conciliación, olvídense, igual que la brecha salarial, eso sigue todavía en stand-by y lo que nos queda. El tema de la seguridad jurídica, autoafirmación, competiciones, estructura física. Aquí, anteproyecto de ley del deporte, dice, en la expedición de licencia, que es la clave, ¿vale? Se garantizará la no discriminación y la igualdad de trato en consonancia con las normas, federaciones deportivas internacionales, el Comité Olímpico y Paralímpico Internacional. ¡Hala! Esto de que sí, que ya es el rizo. Mire, legislamos sobre España en relación a unas normas que nos vienen de derecho interno de otros países, de derecho internacional privado de otros países. Es decir, ¿qué significa esto? Pues mire, significa que si estamos hablando de la Federación de Atletismo, de rugby o tenis, yo antes de dar una licencia, espérese, que lo voy a consultar a la Federación Internacional. La Federación Internacional que dice, oye, si esto no dice ni pío, entonces ¿qué hacemos con ese artículo? ¿Funciona o no funciona? Es decir, que otro brindis al sol. Y ahora, nos vamos a este, que es el clave, el 78, anteproyecto de ley. Dice, podrá existir por cada sexo una única competición profesional. Eso significa que es lo que hay ahora, en la ley del deporte del año 90. Solo se admiten competiciones profesionales por sexo, una por sexo. Ya está, es la cuestión puramente biológica. Eso lo dice el 78.3. No tiene que ver con el 45, y menos con el de la ley trans, que todavía ya le digo. Es decir, que, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues yo, mire, un poco de resumen con lo que ustedes han dicho, es que hay un lobby detrás de todo esto, ¿vale? Que está soltando argumentos que algunos son evidentes, porque un hombre y una mujer, yo hablo con mi padre que tiene 80 años, más o menos lo entiende, sabe decir que un chico, una chica, eso lo entiende, no le metas más, pero bueno, eso más o menos lo entiende, ¿vale? Derechos de las personas trans, todo el mundo en este país, bajo nuestro marco constitucional, tiene derecho a hacer deporte. Todo el mundo, no pasa nada, todo el mundo tiene derecho. Otra cosa es que si yo soy abogada, me meto en un quirófano. ¿Cómo quedará esa pobre criatura cuando me vea en el quirófano? Mi hermana es médico, pero así y todo no se me pega, aunque seamos gemelas. Es decir que, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Entonces, para evitar especulaciones y para evitar que nos estigmaticen y que nos pongan en el disparadero, ¿sabes? A mí me da igual, desde luego, ¿sabes? Ya me pone el presidente del Rayo cada vez que me ve, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer es, si ahora tenemos el anteproyecto de ley del deporte, que por lo que ustedes han visto, varios artículos que yo les he traído aquí, es decir, algunos son puramente una brindis al sol, ¿vale? Pero nos vamos a los importantes. Lo que ocurre, que yo soy abogada también, y si no quedamos muy clarita la ley, pues nos puede entrar por cualquier historia y podemos vernos en unos contenciosos terroríficos. Pero tenemos que tener claros los conceptos. Y los conceptos los que han dicho las deportistas, que algunas de ellas lo han sufrido en sus carnes, como caso de Leire, la discriminación por causa de maternidad. Perdone, no vengan a hacer trampas en las reglas del deporte, que están muy claras. ¿Todo el mundo tiene que hacer deporte, tiene derecho a hacer deporte? Sin duda alguna. Yo hacía deporte cuando hacía trampa con mi padre. Nadie ponía en duda eso, pero claro, no me iban a pagar 30 millones por pegar una patada al balón, eso está claro. Cuidado, hay que distinguir los escenarios, pero yo lo único que digo como abogada y en la experiencia, y decirles eso sí, que en España las mujeres deportistas están discriminadas, lo de la brecha salarial, olvídense, porque aquí no hay ni salario como brecha, es decir, que eso está claro. Pero quiero decir, si ese es el escenario, nosotros tenemos una ley del deporte que se supone que tiene 30 años la actual y 40 el Real Decreto que regula la relación de los deportistas profesionales del año 85, tenemos que aprovechar, ¿sabes?, para hacer esa ley que realmente rompa con esa discriminación que tienen las mujeres en el deporte en este país. Y todos los debates, es decir, nadie de los que estamos aquí o de las que estamos aquí estoy convencida
que no discriminamos ni rechazamos a nadie por cómo se sienta y cómo quiere hacer deporte. Pero si eso entraña un romper la regla del juego, para eso está la ley en un sistema democrático. Muchas gracias. Muy buenas. Me voy a poner cronómetro porque me conozco. Y en cuanto me pongan las diapositivas comienzo, pero antes pues agradecer a todas las personas que estáis aquí, a todas las organizadoras, que desde luego es, vamos, un honor el poder estar aquí desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, representando a mis compañeras y sobre todo pues haber coordinado junto con federaciones, con periodistas, con profesionales, deportistas. Es decir, tenemos más que claro que todas las personas que estamos involucradas de una u otra manera en el juego limpio para las mujeres estamos aquí. Así que bueno, en primer lugar agradeceros. Y sobre todo a mí me gustaría bueno, pues aportar sobre todo desde la psicología, ¿no? Como ha comentado antes Cristina, a ver. Yo voy a hablar sobre todo del impacto, que bueno, ya se han puesto muchos ejemplos y se ha hablado mucho sobre el impacto que tiene en mujeres, aunque hoy me voy a centrar también en niñas, porque esas mujeres de las que hoy hablamos y esas adultas han sido una vez niñas, que parece que lo olvidamos en violencia, lo olvidamos en deporte, y hay un continuo de la violencia, un continuo de la discriminación y por tanto un continuo que tiene que haber a nivel de análisis, ¿vale? Y antes de nada, podría llegar aquí y quedaría mucho mejor, pero a mí me gusta mucho esto de los sincericidios, ¿vale? Podría llegar aquí y decir, bueno, os voy a decir qué es lo que tiene que ser, qué es lo que tenemos que pensar, cuál es la situación, pero no estaría siendo honesta. Porque hace años, y yo creo que muchas personas de las que estamos aquí tenemos esa concepción, no nos estábamos enterando de lo que estaba pasando. Ahora sabemos, por ejemplo, en el Reino Unido toda la cuestión de la que hemos hablado hoy, que ya se remonta al 2010, 2012 las leyes. Pero aquí en el 2022 parece que nos hemos pues enterado, que hemos tomado conciencia desde hace muy poquito, ¿vale? Y muchas veces la manera en la que tomamos conciencia es precisamente porque nos pasa algo. Eso también pasa mucho en el feminismo y lo sabemos pues aquellas que tenemos mucha conciencia feminista. Nos pasa algo, buscamos respuestas a las preguntas que muchas veces la vida nos pone delante y es ahí donde al tratar de ver que, disculpad, mi hiperactividad no está hecha para esto, al intentar buscar respuestas es cuando encontramos realmente que no nos pasa solo a nosotros, ¿vale? Entonces, yo por supuesto siempre he sido una persona que ha defendido mucho los derechos humanos, de hecho incluso, bueno, pues dentro de mis amistades no entendían, sobre todo al principio, porque bueno, yo siempre he sido una férrea defensora del amor libre, bueno, que no había que discriminar a nadie, por supuesto, por quien quería, entonces no entendían por qué yo empezaba a hablar de esta cuestión. Y es que resulta que yo tuve también mi propio pic, ¿vale? Todo este debate entró en España en el 2016, yo lo vi en las redes sociales, porque además me coincidió que yo empecé a divulgar sobre todo en la plataforma Twitter en el 2016, porque me motivó muchísimo el estar haciendo una tesis contra la violencia sexual y el caso de La Manada. Y sobre todo ver que se estaba discriminando entre muchísimo y demasiado, ¿vale?, a la víctima de La Manada. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que todo lo que yo esté estudiando, toda la investigación que yo estoy haciendo, dice que hay que hacer todo lo contrario a lo que se está haciendo desde los medios de comunicación? O, por ejemplo, perseguirla para ver si así tenía un daño. O sea, no porque rehagas tu vida, dejas de tener un daño. Lo que no puede ser es que la sociedad diga que es que tienes que ser la víctima perfecta para que así te crean. Entonces, estas cuestiones en mí pues me fueron calando, entonces empecé a divulgar, y este es uno de los hilos, de los primeros hilos, le tengo mucho cariño, que se hicieron virales, que es precisamente sobre la educación sexista. Porque claro, no quiero solo hablar de violencia sexual, sino de cómo llegamos a tener violencia sexual, cómo llegan las mujeres a sufrir violencia. Y es que hay una educación sexista, es decir, que en función de los sexos se nos dice que tenemos que tener un género, un rol sexista, ¿vale? Por supuesto, las mujeres tenemos que ser modosas, sumisas, los hombres líderes, comerse el mundo, ¿vale? Niñas de rosa, niños de azul. Esto viene desde la tierna infancia y nos va configurando sin excepción. Podemos tener más factores de protección, podemos tener más suerte, pero es, nunca mejor dicho, estructural. Porque es estructural también la diferencia por sexos, que eso es algo que no hemos caído en la cuenta y que ahora desarrollaremos. Entonces, cuando lanzo este hilo, de repente, como comentaba antes la compañera Lucila, me empiezan a cancelar. Me empiezan a decir que cómo puedo estar hablando de sexos y que los sexos no existen y que lo mío es transfobia.
Y yo digo, ¿qué? Yo no entendía nada. Entonces me empiezo a acordar de esas otras compañeras a las que, por supuesto, ahora reconozco, ¿no? Como la plataforma contra el patriarcado, ¿vale? Que sí que alertaban de que realmente había habido un problema, ¿vale? Y entonces, gracias a las redes sociales, sobre todo, pues me empiezo a juntar, ¿vale? Y a hacer fuerza con grandes compañeras como, por ejemplo, Paula Fraga, que bueno, ya sabemos que ha sufrido también, ha sufrido también esta cancelación, y eso que esto fue en el 2018-19, pues también en el 2022 sigue la cancelación. Entonces empiezo pues, a tratar de ver qué es lo que está pasando y tratar también de divulgar en esto, porque ¿cómo vamos a negar los sexos si no los diferenciamos no podemos acabar con la violencia? Esa era mi obsesión, ¿vale? Y entonces tengo la gran suerte, ¿vale?, de que en el 2019 nos juntamos muchas mujeres feministas de este país, porque también lo comentaba Lucía, me ha encantado su ponencia, perdón que la cite, pero hay cosas en las que me he sentido muy identificada, y es que en España tenemos la gran suerte de que igual que en el mundo del deporte necesitamos a referentes, por supuestísimo, tener referentes es fundamental y es uno de los factores de protección que hace que nos veamos en otras personas y que queramos ser mejores, ¿vale? Y tenemos en este país a muchísimas referentes, activistas, académicas y políticas que han luchado mucho por nuestros derechos y no nos parece que no, pero tenemos una gran cultura feminista. Amelia Valcárcel, Alicia Millares, Ángeles Álvarez, Ana de Miguel. La lista es muy larga. Se merecen el reconocimiento y bueno, estaría aquí que sepáis una hora dando nombres, pero quiero agradecer, y no solo las que conocemos sus nombres, sean todas y cada una de las mujeres, que muchas veces quedan en ese anónimo, pero que también tienen muchísima fuerza y que todas sumamos, ¿vale? Y entonces lo que hacemos es seguir lo que nos han enseñado y el legado que nos han dejado las feministas anteriores, ¿no? Tomamos conciencia de ese poder colectivo, sabemos que la unión hace la fuerza y entonces nos aliamos y se crea en 2019 la Alianza contra el Morrado de las Mujeres. Y sinceramente ahora podría hacer una narrativa heroica y decir de todo lo que logramos, pero es que realmente lo único que hicimos, sobre todo al principio, fue observar. Solo observamos, ¿vale? Y ahí, a partir de ahí, es cuando empezamos a analizar. Pero jugábamos con una ventaja, que es que esa conciencia feminista que traíamos, ese legado de nuestras antecesoras que nos ha hecho que podamos estar aquí al día de hoy, nos hizo aprender mucho de todas las barreras que tenían las mujeres, sobre todo en el ámbito deportivo. Por supuesto, a nadie les ajena esta foto, incluyendo porque, bueno, desde la institución de la desigualdad, ¿vale? Pues incluso se hizo una campaña, bueno, pues tratando de distorsionarlo, bueno, pues vamos a poner en valor que Catherine Switzer fue en la carrera de Boston, fijaos en el año 1967, una de las mujeres referentes que nos enseñó que pese a todo hay que seguir la carrera hasta el final. Y que aunque nos digan que no y aunque nos digan que la norma o la ley dice que no podemos hacerlo, tenemos que seguir luchando por los derechos de las mujeres. Pero no solo eso, sino lo que hizo fue que cambió la historia, porque como una lo hizo, otras lo hicieron gracias a que ella lo hizo. Ese ejemplo abrió la puerta, ¿vale? Y entonces a partir de ahí, todas las deportistas que hemos visto hoy, precisamente todas las que hemos sido deportistas, les debemos a ella y otras muchísimas el hecho de que han abierto camino para que podamos estar aquí. Pero entonces, hemos visto ya esta imagen, pero no la hemos visto en comparativa. Realmente son dos caras de la misma moneda. Y es impolíticamente correcto lo que estoy diciendo, pero es que es necesario. Porque en el momento en el que nos empezaron a cancelar y en el momento en el que nos aliamos, decidimos que pese a la cancelación y el acoso que estábamos sufriendo, no nos íbamos a callar. Porque entendimos que no estábamos solas y que teníamos que actuar por nosotras y por todas nuestras compañeras, por las que fueron y por las gracias a las que estamos aquí y por las que vendrán. Y entonces empezamos a hablar, insisto, solo observando. Y entonces empezamos a ver, como ya visteis antes, por ejemplo, lo de Fox. Y a mí me interesa muchísimo, sobre todo como psicóloga, no tanto el ver qué es lo que sucede, no tanto el ver la imagen y la diferencia, simplemente entre los cuerpos. Luego vamos a entrar en lo técnico, pero vamos a observar y vamos a observar sin sesgos buenistas. Sin decir, bueno, es que no, ¿esto es igualdad? ¿Esto es igualdad? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Creemos que es justo? ¿Esto es justicia social? ¿Esto es fair play? Y no nos vengamos con autoengaños. Porque el problema de los autoengaños es que son un caldo de cultivo para las desigualdades y las injusticias sociales. Y entonces es cuando escuchamos a la mujer, esta fue la chica a la que está golpeando, fue la campeona en artes marciales mixtas hasta que, por supuesto, se comenzó con este proceso de pseudoinclusión, porque es un proceso de pseudoinclusión, ¿vale? Y a mí me encanta muchísimo las declaraciones que hizo. No solo le ganó,
cuando era imbatible y era la campeona, ¿vale? Cosa que es lógica por la superioridad física, sino que dijo una frase que también lo han dicho antes las compañeras, que creo que tenemos que reflexionar en base a ella, que es: jamás me sentí tan humillada. Y es que parece... que somos las malas por decir que no se nos golpea hasta sentir que nos van a matar. Y eso es algo que nos está reflexionando, precisamente porque vivimos en un mundo androcéntrico donde la percepción, mujeres y hombres, que tenemos, porque así nos han educado, suele ser desde la perspectiva de ellos, varones biológicos, ¿vale? Y seguimos observando. Uy, le meto caña. Seguimos observando. Seguimos observando en distintos deportes como el atletismo, ya escuchamos también a la compañera, seguimos observando como el baloncesto, que también escuchamos a las compañeras. Y entonces llegamos al punto en el que, como muy bien decía Paloma, necesitamos de la evidencia científica. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia científica? Hay una cuestión clara y clave, que es que hay un techo biológico, ¿vale? Y este techo biológico no es una cuestión de que las mujeres y hombres tengamos que vivir en desigualdad, sino que tenemos cuerpos distintos, lo cual es muy distinto, porque el sexo no es el género, ¿vale? De hecho, tienen mayor capacidad pulmonar, mayor resistencia física, mayor masa muscular, mayor altura, mayor peso, mayor fuerza y extremidades más largas. Claro, y esto dicen, bueno, claro, es que hay diferencias y es que no es significativo. ¿Y en qué creemos entonces? ¿Que se asienta la desigualdad por sexo es milenaria? ¿En que realmente sí que las mujeres somos más tontas y hemos dicho, me dejo someter? ¿O es que realmente, sobre todo en las sociedades primitivas, lo que se ha venido haciendo es una opresión en base a la mayor fuerza física? Porque a lo mejor socialmente no lo tenemos en cuenta porque vivimos o nos han hecho creer en un oasis de igualdad, pero no hemos conseguido la igualdad, ni muchísimo menos. Y cuanto más creamos que la conseguimos, y cuanto más creamos que es que el mundo ya es justo, más desigualdades se van a estar generando, pero por detrás. Y este es un gran ejemplo del que tendríamos que aprender muy mucho. Y además, no solo eso, sino que cuando hablamos del deporte y cuando aplicamos esta desigualdad, lo que vemos es una cuestión muy clara, que es que tienen superioridades significativas que, independientemente de la gestión de la testosterona, no va a hacer que sus cuerpos cambien y, por tanto, no va a hacer que no haya desigualdades. Esto, por supuesto, es un estudio de Hilton y Lambert. Ya hemos visto a Emma Hilton y ya vemos, bueno, pues la doctora en biología, todo lo que ha investigado y puesto de manifiesto en este tema. Y, sobre todo, tenemos que tener una cuestión muy clara, que es que, ¿cómo vamos a ganar si es que hay una desigualdad biológica de partida? Es que es inviable. Bueno, claro, pero es que podemos coger los criterios, como dice el COI, son ocurrencias, no están basadas en la realidad, no están basadas ni pensadas precisamente para salvaguardar los derechos de las mujeres y no se está basando en la evidencia científica. Y eso también tenemos que tenerlo muy claro. Además, toda esta inclusión no se ha tenido en cuenta cuál es la realidad de las deportistas, que es que nunca hemos llegado a tener igualdad. De hecho, no hay más que ver estas gráficas, ¿vale?, de cuál es la evolución de participantes entre hombres y mujeres. Es brutal la diferencia que hay entre mujeres y hombres, porque es brutal la desigualdad social que hay. De hecho, lo decía Lucila, si tenemos que estar aquí, lo hacemos, pese a que estamos entrenando en las peores horas, pese a que tenemos los peores sponsors, pese a que todo el rato no hacen más que castigarnos, no hay ningún tipo de incentivo, y hay una desigualdad, una brecha brutal. Y no hay más que ver cuáles son los paneles deportivos y cómo se pone de manifiesto el deporte masculino y el femenino. Y que nadie venga, por favor, a decir, bueno, claro, pero es que el fútbol masculino es que es el que se ve. Ya, se ve porque es el que se pone. Y se pone porque las decisiones las toman los hombres, porque es que la mayor parte de decisiones son de los hombres, desde esa visión masculina. Y podemos seguir viéndolo además en deporte federado de alto nivel, porque hay quien dice que, bueno, claro, hay igualdad. ¿Igualdad de qué? Tenemos un 23% de deportistas que están federadas en la realidad. Y yo me hago una gran pregunta. ¿Cómo es posible que todo lo que se está invirtiendo para la inclusión de personas transexuales, ¿vale?, que por supuesto es legítimo que se busque y que se defiendan los derechos de cualquier tipo de persona, pero nos llama la atención de que se haya hecho tan rápido y de que realmente ni siquiera haya habido debate y que, sin embargo, nosotras llevamos cientos de años tratando de que haya igualdad y no lo hemos conseguido? ¿No le llama a alguien la intención realmente de que a uno sí que se invierte dinero y sí que se invierte avance y para nosotras no? Eso también es otra de las cuestiones que tenemos que reflexionar. Pero es que no solo eso, sino que ¿qué problema hay? Si ya lo teníamos difícil antes y si ya teníamos un 20% de niñas que cuando llegan a la adolescencia mantienen el deporte, porque además sexistamente a las mujeres se nos dice que no tenemos el cuerpo normativo si somos deportistas. ¿Es que no habéis visto a esa chica? Qué musculada está, ¿no? Qué asco. Eso es misoginia.
Y eso es otro de los factores sociales sexistas que lo que hace es desincentivar la práctica deportiva en mujeres. Por eso solo aguantamos el 20%. Y aún así, asumiendo que no vamos a dedicarnos a nivel deportivo de alto nivel la mayoría, porque es que no hay interés real. No porque no seamos buenas jugadoras, sino porque el mundo es machista. Y además, en el momento en el que ahora entra esta pérdida aún más, ya teníamos poco y ahora perdemos, ¿vale? De que realmente nos dicen que es que tenemos que competir en desigualdad de condiciones con varones biológicos que nos superan, lo que se produce no solo es una cuestión de que perdemos las becas, perdemos los podios, que eso por supuesto también, sino que también hay una pérdida de carreras deportivas y todo el impacto psicológico que eso tiene. Y la pérdida de autoestima y la pérdida de autoconcepto y una indefensión aprendida por si ya teníamos poco, cuando es uno de los factores de riesgo, por ejemplo, de no pedir ayuda, de no denunciar o de tener vergüenza cuando se sufre violencia machista o incluso una violación. Es decir, esto también es violencia simbólica que refuerza el resto de violencias, porque todo está conectado y nada es estanco cuando es un sistema social que fluctúa, ¿vale? Y por tanto, mayores tasas de abandono, mayor desincentivización del deporte y sobre todo menos factores de protecciones para la infancia y para esas niñas, imposibilitando que el día de mañana tenga una carrera deportista. Por lo tanto, lo que se produce es el borrado de las mujeres en el deporte. Y además no solo esto pasa en el deporte, pasa a nivel educativo, pasa sobre todo y se acucia cuando se borra el sexo, con la lesbofobia, con la infancia, con el borrado de estadísticas que no nos permite ver la violencia en las legislaciones, con la neolengua, el acoso queer que os comentaba antes, la salud y los espacios seguros, que es precisamente lo que llevamos trabajando desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres y que tenéis en nuestra web. Es decir, esta solo es parte del gran paradigma al que nos enfrentamos, el generismo queer, ¿vale? Teóricas feministas como Alicia Millares lo han puesto maravillosamente de manifiesto. Y todo porque no conocemos nuestra historia y no hemos diferenciado sexo, género y desigualdad de género, ¿vale? Y además no tenemos tampoco en cuenta qué dice la evidencia científica. La evidencia científica dice que nadie nace en el cuerpo equivocado y que nadie tiene un sexo en el cerebro rosa o azul. Eso es neurosexismo y es otro tipo de sexismo más. Y tenemos también que tenerlo muy en cuenta, porque eso de que digan, bueno, claro, es que si no es discriminación, porque es que sus derechos, tenemos que tener en cuenta que lo primero no todo el mundo dice eso, porque hay activistas, ¿vale?, que dicen que cómo puede ser, sobre todo porque han sido deportistas, que esto se siga hacia adelante, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que en ningún momento, bajo ninguna circunstancia y en ningún tema, borrar los derechos de las mujeres es el derecho de otras personas, sobre todo si son los de siempre, que son varones, ¿vale? Y además, tenemos, ya para finalizar, que tener en cuenta una cosa muy importante, que yo he empezado con una imagen, ¿vale?, donde se ve a una corredora. Pero es que no solo hay que ver la corredora, sino hay que ver a las personas que rodeaban esa corredora. Y aquí tenemos dos modelos, precisamente, también de hombres. Porque los hombres o las personas, ¿vale?, que rodean a una cuestión, una temática, también deben de responsabilizarse. Las mujeres no tenemos el peso del mundo y no somos las únicas responsables de que realmente nuestros derechos se preserven. También hay que señalarles a ellos. Y aquí vemos cómo en el primer lugar intentan separarla y aún así los compañeros lo que hacen es bloquear y neutralizar, ¿vale?, al juez que intentaba sacarla de la pista. Todas las personas, sin excepción, somos responsables de que las injusticias en general y el borrado de las mujeres en particular, como está sucediendo en el deporte, se haga o no se haga, ¿vale? Por tanto, no se corre sola, sino que hay personas que están a su alrededor. Y a mí me gustaría trasladaros a todas las personas que estáis aquí, sobre todo porque me consta que hay políticos o políticas en la sala, qué tipo de personas somos y qué es lo que vamos a hacer. ¿Vale? ¿Vamos a permitir que no podamos acabar nuestras carreras o vamos a dar la cara por los derechos por las mujeres? Desde luego, ser neutral nunca es una opción. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ha sido maravilloso poder escucharte y saber, y yo creo que la pena es que no tenemos tiempo para estar una hora más escuchando y pudiendo debatir sobre esto. Y me gustaría, ya que has apuntado el tema de la psicología, ¿no?, de cómo afecta a las mujeres y a las niñas cuando se ven, porque claro, yo no quiero pensar esas nadadoras que vimos antes la imagen, ¿no?, de Lia Thomas cuando ganaba, que les faltaban 2 largos todavía por hacer cuando la otra competidora ya había terminado. ¿Qué pasa por esas cabezas? ¿Qué es lo que pasa? Claro, para todas esas mujeres llegará un momento que igual dicen, ¿para qué, no? ¿Para qué voy a competir si sé que no voy a tener opción de ganar ni de hacer nada?
Bueno, hay un fenómeno, como comentaba antes, que es la indefensión aprendida, que es el fenómeno psicológico por el cual intentas determinadas maneras, bien para huir de algo que te daña, o bien para conseguir algo que consideras que es pues exitoso, y llega un momento en el que hagas lo que hagas no consigues nada. Entonces eso genera un sentimiento de frustración. Claro, esto, por ejemplo, si se mantiene en el tiempo, pero tiene una recompensa, como hacer una carrera, como ser deportista y entrenar, tú tienes una meta. Entonces te diriges a esa meta y aguantas la frustración precisamente para la consecución de esa meta, ¿no? Esto es una cuestión de procesos psicológicos básicos. Pues, ¿qué pasa cuando a esas niñas se les dice, haga lo que hagas, va a ser insuficiente? Y realmente es porque hay una realidad biológica, ¿vale? ¿Qué es lo que hace y es lo que dictamina? Bueno, me estaba yo mandando aquí a callar a mí mismo otra vez. ¿Qué es lo que hace y qué es lo que dictamina? Voy a coger el micrófono, si no os importa. ¿Me escucháis? A ver, ¿me escucháis? Ahora sí, con este creo, ¿no? Es que ya le di al botoncito, perdonad, porque se me cae la diadema. Tengo una muy pequeña, he descubierto hoy. El problema es cuando esas niñas, por precisamente una cuestión práctica e instrumental, van asimilando que es que hagan lo que hagan. No se me... ¿Ahora? Disculpad. Hagan lo que hagan, no van a tener ningún tipo de recompensa. Y en vez de ver que la cuestión es externa, lo que se suele hacer es que se incorpora como es una cuestión de frustración y de que no valen. Y esto además lo vemos fácil, por ejemplo, en lo que nos pasa mucho, pues sobre todo a las mujeres, ¿no? Que creemos que se reproducen patrones de violencia y que consideramos que es porque algo malo hemos hecho. Y es cuando vienen los sentimientos de culpa, ¿no? Claro, quizá yo no lo he hecho demasiado bien, quizá no soy demasiado buena, no. Es que la sociedad es sexista y por eso estás en esa situación, ¿no? O no es que tu cuerpo esté equivocado, es que es la sociedad sexista la que está equivocada y la que te hace sentir mal con tu cuerpo, ¿no? Pues estos patrones se van asimilando y lo que hacen es que se les baja la autoestima, se genera una distorsión del autoconcepto y se produce una generalización en todas las áreas de su vida. Entonces, disminuyendo la probabilidad de éxito en la vida, de que estudien una carrera, de que tengan relaciones satisfactorias, de que crean en sí misma. Es decir, todo está conectado y precisamente el deporte, como es tan práctico, como además llena muchísimo tiempo de ocio y es uno de los factores de protección más grandes, lo que hace es no solo imposibilitar que sea un factor de protección, sobre todo cuando hablamos de protección ante las drogas, protección ante la delincuencia, protección ante un montón de cosas, pues no solo se les imposibilita el que tengan ese factor de protector cercano, sino que además se las limita, se las incapacita y socialmente les genera esa indefensión que además les va a repercutir en todas las áreas de su vida. Poner sobre el título que le daba al CIO en noviembre cuando publicaba ese nuevo marco, porque es que el título no sé si se ajusta en nada a derecho o tiene algo de real, porque dice el título es Justicia o Fairness o Juego Limpio, Inclusión y no discriminación por cuestión de identidad de género y variaciones de sexo. Ahí la palabra justicia, ¿dónde entra? ¿Cómo podemos medir que le llamen justicia a ese marco que ha publicado ahora el CIO, el de noviembre, después de Tokio? Bueno, es una forma de lavarse las manos, es decir, que lo que ha hecho el Comité Olímpico, es decir, intentó hacer un experimento en los últimos Juegos Olímpicos, no salió bien, estuvo lleno de, bueno, espero que a Ángeles no le haya pasado nada, ¿sabes? Estuvo lleno de controversia y bueno, al final pues no, realmente fue un fiasco, ¿no? Entonces tuvo una reunión a posterior después de los Juegos Olímpicos y dice, bueno, pues esto lo que vamos a hacer es que cada federación internacional, porque el Comité Olímpico Internacional es una confluencia de todas ellas, determine sus propias normas. Entonces lo que aquí cada uno se lanza la pelota, cada uno, todos quedan muy bien en la foto, pero lanza la pelota y el problema lo tiene en este caso el que lo sufre, en este caso el que la sufre, que son básicamente las deportistas, las mujeres deportistas, ¿no? Entonces, realmente yo creo que es un planteamiento pues del esnovismo en el que estamos, ¿no? Es decir, el bullshit, como decía aquel filósofo americano, ¿no? Mucho hablar, pero no somos capaces de concretar. Y realmente el Comité Olímpico dio un paso adelante, luego se vio que hubo una gran controversia y ahora ha dicho, y ahora las federaciones internacionales que cada una diga e interprete. Evidentemente sí que es verdad que últimamente en los últimos Juegos Olímpicos se planteó
el tema de las pruebas mixtas que están saliendo bien, halterofilia, en natación y en determinados deportes. Es decir, es verdad que cada federación está haciendo una serie podemos decir, de planteamientos, ¿no? Pero realmente el Comité Olímpico se ha lavado las manos en este asunto. Cuando empezó a ver que esa decisión que en principio tomó iba a haber unas consecuencias graves y realmente de juego no limpio, en este caso con las mujeres deportistas, y no significaba ningún tipo de avance en derecho alguno. En ese nuevo marco tengo la sensación de que es más injusto todavía. No, que nuevo marco, que no existe, Tokio. que sálvese quien pueda. Es decir, que no ha habido nuevo marco, es como los artículos que lo he leído yo, que nuevo marco. Es decir, a mí lo único que me preocupa como jurista es qué seguridad jurídica tengo yo. Y si esa regla de juego que alguien está intentando mover pueden significar un juego no limpio, ¿no? Lo que se ha dicho aquí, que está muy bien eso del dopaje, porque eso se puede utilizar para muchos conceptos, ¿no? Cuando alguien trata de hacer simulaciones y hacer trampa en la competición, ¿vale? Pero es muy importante, de verdad, y yo lo digo honestamente desde el punto de vista de la pura experiencia como abogada en el deporte, que hablemos siempre de ese concepto del ámbito profesional, ¿vale? Es decir, que en cualquier sitio podemos jugar al deporte, uno la y actividad otro. física Yo, es... la condición afectiva, evidentemente, a nadie le pregunto, oye, ¿con quién te acuestas esta noche? Nunca se me ocurre cuando vamos a jugar, ¿no? Y eso es una cosa. Y otra cosa es reglas del juego, ¿vale? Que no implique, en este caso, una ventaja, ¿sabes?, para las mujeres deportistas, insisto, cuando tienen todavía una falta de igualdad real en el deporte, porque se han dicho aquí las estadísticas de las federaciones españolas, pero si vais al contexto de las federaciones internacionales, del propio Comité Olímpico Internacional, la participación de mujeres es escasa en los órganos de dirección, y esto, como lo decía aquella secretaria de Estado de Bill Clinton, ¿no? Si no estamos en las mesas de negociación, no sirve para nada. Hay que estar en las mesas de negociación, on the table, y lo reiteraba, tenemos que estar en la mesa de negociación. Y eso es muy importante. Por eso, quizás, a veces, una indagando y pensando mal, también es verdad, digo, aquí hay algún lobby detrás porque es muy raro todo esto, ¿sabes? Porque tenemos que estar en esas mesas de decisión, y las mesas de decisión lo hacen las personas, las mujeres que están en el día a día en el deporte. Es decir, las deportistas que ustedes han visto aquí, muchas de ellas podían estar liderando sus federaciones. No las lideran sencillamente porque no han cotizado por ellas durante su vida laboral. Y cuando terminan su carrera deportiva, dicen, bueno, me voy a buscar la vida porque si no, no llego ni a la pensión. Esa es la pura verdad. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir aquí. Y cuando hagamos la ley, como nosotros no lo hacemos, los legisladores, pero se despistan, pues concentrarle y decir, mira, no te despistes y este es el artículo y no salgas de ahí, porque hay algo que ustedes tienen que saber. Este anteproyecto de ley, que tiene desde el año 2019, en el que algunas participaban, 2019, los 2020 cambiaron varios secretarios de Estado y cada uno pues, le dio un poco un matiz, eso es normal, siendo el mismo grupo político, pero le hizo un cambio. Esos artículos que yo les he dicho en la primera parte, que son descriptivos y de principios de intenciones, eso se les modifica un día antes de registrar en el Congreso de los Diputados. No lo sabíamos nadie de los que habíamos manejando los anteproyectos de ley. ¿Por qué? Porque había una confluencia de la ley trans y entonces dice, bueno, yo voy a ir por aquí, tú por aquí y nos ponemos de acuerdo. Esa es la pura verdad. Por eso no coinciden, sí en el prólogo y en el preámbulo, pero luego no coinciden con el resto de articulado cuando entran ya a hablar sobre las competiciones. Porque dijo, bueno, cuidado, que esto era más simple y luego en el artículo 3 y en el 12 y en el 21 ahí hemos desbarrado un poco, porque hay una contradicción en el mismo texto articulado. Entonces, por eso, estas cuestiones son las que nosotras, con ese día a día y con el ejercicio de nuestra actividad, lo tenemos que poner sobre la mesa. Y eso no estigmatiza a nadie. Eso es hablar defendiendo lo que creemos y lo que entendemos que hay que defender. Nos están haciendo un poco de trampa, a lo mejor, con la palabra inclusión, porque me da la sensación de que hay mucho miedo ya no en la sociedad en sí, sino también entre las deportistas, a hablar y a ser estigmatizadas y a ser señaladas como alguien que no quiere y no cree en la inclusión. Tú, Laura, que tratas habitualmente con muchas personas y que, sabes, dominas la psicología, ¿tenemos la información, las personas, de realmente a lo que nos estamos enfrentando y realmente lo que significa o lo que va a significar para el deporte, para las mujeres en el deporte, lo que puede llevar que estas leyes lleguen a término en las condiciones en las que están escritas ahora mismo?
Claro, es que lo que comentas, que es muy interesante, es que primero nos ponen un framing, que es un marco que no hemos elegido. Nos pasa con las leyes, pero también nos pasa a nivel social. Y en ese framing nos dicen, no, es que tenemos que ser personas inclusivas. Y tú en primer momento dices, claro, por supuesto. La cuestión es que bajo ese framing, bajo ese titular, ahí es cuando entran las tácticas, que son estrategias de manipulación, y esto no es la sospecha, es también evidencia, ¿vale? Que es lo que comentaba antes, que también está en la página de Contra el Borrado, que es que entra la neolengua. Entonces nos empiezan a redefinir cuáles son las cuestiones y nos empiezan a decir que es que lo inclusivo sería meter a varones biológicos con superioridad física en nuestras propias categorías. Entonces, claro, al principio no entiendes qué es lo que está sucediendo, porque bajo ese paraguas te hacen el efecto priming, ¿no? Que es primero te ponen, bueno, lo que vamos a hacer ahora son defender derechos humanos y a continuación te ponen algo que va en contra de los derechos humanos. Pero como ya te han dicho que si tú dices que vas en contra de eso, es un derecho humano, quedas de que estás en contra de derechos humanos. Eso es una táctica orwelliana, tampoco es nada nuevo. ¿Vale? Tampoco tiene mérito decirlo, pero es lo que se está haciendo ahora, ¿no? Es una táctica de manipulación y es una táctica de polarización grupal. Por eso en el momento en el que alguien dice, oye, que se están violentando los derechos de las mujeres, claro, es que tú estás en contra de la inclusión porque les han puesto ese marco. Y eso pasa incluso en clases. Donde dice, claro, pero es que eso no será discriminación. ¿Cómo va a ser discriminación si la verdadera discriminación es la que se está haciendo a las mujeres? Es más, tenemos que tener muy claro que lo que aquí se está diciendo, de lo que estamos debatiendo, no es de un cambio de sexo biológico, dada la imposibilidad de la modificación genética total a día de hoy, sino que estamos hablando de que por ley se permita la falseabilidad del sexo registral, lo cual, y esto lo sabrá mucho mejor desde el mundo los profesionales del mundo jurídico, pero lo cual es, genera una inseguridad jurídica brutal y permite precisamente que tengamos otra vez indefensión, como la utiliza en absolutamente todo, para que las propias deportistas no puedan decir, oye, que esta es mi categoría, que realmente hay una desigualdad, porque ya se ha puesto ese título de partida, ¿vale? De que es lo inclusivo. Pero sin embargo, desde el punto de vista de la evidencia, cuando vemos qué es la definición de inclusión, nos damos cuenta que es lo contrario a excluir, es decir, de que no haya ningún tipo de problema respecto a que unas personas, independientemente de las diferencias, puedan estar u operar donde consideren. Entonces, ¿por qué no nos hemos, en base a la definición operativa de inclusión, planteado de que a lo mejor la inclusión real es que permanezcan en sus categorías y que no sufran discriminación por ello? Esto pasa, por ejemplo, muchísimo con las cárceles. ¿Por qué la inclusión real no es que permanezcan en sus cárceles y que realmente no haya ningún tipo de problema por cómo se manifiesten, por cómo sientan, por a quien quieran? Esa es la inclusión real. Y sin embargo, lo que se está diciendo es que las mujeres tenemos que ceder nuestras categorías, igual que las mujeres tenemos que ceder en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué todos los reglamentos, por qué se habla de toda la reglamentación que han hecho ahora y todos los marcos o protocolos que se están saliendo hablan de identidad de género y olvidan el sexo? Porque precisamente es el intercambio de la neolengua. El sexo es una categoría biológica inmutable y en el caso del deporte, pero bueno, de todas las áreas, como hemos visto, tiene que haber una necesaria diferenciación porque hay una diferenciación personal. Y además el género, como dijimos antes y como vimos, yo os puse el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud, pero también está desde CEDAW en 1976, 79 creo que era, también está Naciones Unidas, 2006, está el Convenio de Beijing, es decir, hay una normativa internacional ratificada por por España y bueno, por casi todos los partidos del mundo, países del mundo, y realmente lo que nos dicen es precisamente esa definición de sexo y esa definición de género. Y ahora nos dicen, no existe el sexo, el género ya no es el reflejo del rol sexista, sino que ahora hay una identidad de género, es decir, que tenemos que defender cómo nos identificamos con lo que es una herramienta de opresión. Es que vaya trampa. Los estereotipos contra los que hemos luchado toda la vida y que seguimos luchando todavía, porque no ha acabado esa lucha, en esa discriminación que tienen las mujeres en el deporte, eso está ahí, está clarísimo. Pero a mí me gustaría preguntarle a María José por el tema de las leyes. Ahora mismo, claro, una federación que quiera regular esto, como ha hecho la World Rugby, que ha hecho uno de los protocolos los mejores, yo creo, en reglamentación en cuanto a este tema, ¿puede ir en su reglamentación en contra de lo que dice la ley, una ley superior que viene a nivel nacional que se va a publicar si se aprueba como está? A ver, en principio el Comité Olímpico Internacional tiene una normativa y eso es derecho interno, derecho privado. Bueno, es verdad que al estar en Suiza, la legislación la suiza. Luego las federaciones sus propias normas, lo que hacen se las da
a sí mismos y ellos las asumen y todo el que participa a través de esa licencia las tiene que asumir. ¿Qué ocurre cuando choca con el derecho público, que es el derecho de los países, o normativa o derecho privado también de los países? Evidentemente, en cualquier país predomina el derecho del país frente a otro derecho externo, en este caso derecho que emana de organizaciones privadas. Pero sí que es verdad que ese derecho externo, pues cuando aquí a veces, ya sabéis, el conflicto que ha habido con el fútbol, dice, oye, que la UEFA no lo admite, y el gobierno se ha tenido que, bueno, para dejar que participaran sus equipos. Entonces, como ha pasado con la ley del dopaje, si hay normas que rayan la norma interna, pero si tú quieres participar en esos eventos internacionales, te tienes que someter a esa normativa internacional, ¿vale? Es decir, que yo, como ciudadana en mi país, utilizo mis normas de mi país, pero lógicamente pueden estar en conflicto con una internacional, pero cuando aplico la justicia aquí, a mí se me aplica la normativa española. Otra cosa es que, como concepto de país, esta norma pudiera interferir en una norma de carácter internacional privado. Y ahí ya, pues a veces esa componente, que es lo que ha pasado con la ley del dopaje de España, que se aprobó. Con respecto a estos dos textos, pues que hay, lo único que tenemos claro ahora, que el anteproyecto de ley del deporte sí que ya está abierto en periodo de enmienda, que se supone que va dentro del concepto de los fondos COVID y tiene que aprobarse en este año, y luego la otra ley pues no sabemos todavía nada, ¿sabes? Si entrará pronto o no. Y la anteproyecto de ley del deporte está ya en periodo de enmiendas, que terminó el 17 enmienda a la totalidad, que no se presentó ninguna, y ahora empezará las enmiendas parciales. Pues, y creo que va a haber un cierto conflicto también en el Senado, porque como aquí van a entrar también cuestiones competenciales, allí son grupos minoritarios, nacionalistas, y bueno, pues no sabemos qué saldrá de esta ley, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy militantes, trabajar en las enmiendas, hagámosla nosotras, porque no te la van a hacer los grupos políticos, tú hazle el articulado hasta la coma, se lo metes todo, ¿sabes? Para que no haya duda, y habrá que estar en esa batalla, porque es lo que nos queda. Pues hay que seguir en esa batalla, es lo que nos queda, y nos hemos quedado sin tiempo también. Tenemos que cerrar ya esta mesa redonda, agradecer a Laura Redondo y a María José López que hayan estado hoy aquí, y sobre todo a la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que nos ha permitido conocer la realidad y lo que nos espera, que tenemos que seguir peleando para que no nos borren. Gracias, de verdad.